Convicciones. Breves miradas a la verdad. En el espacio Convicciones presentamos las concreciones del Concilio Vaticano II. Textos tomados de Iota Unum, de Romano Amerio. El divorcio. Habiendo obtenido el divorcio en 1974 la aprobación del pueblo italiano, ese plebiscito no podía contener la voluntad general de la nación, y por haber sido precedido por una extensa campaña de clarificación, no podía disimular su carácter anticatólico. La enemistad del Estado moderno hacia la Iglesia no había llegado jamás a la impugnación del derecho natural, cuyo principal custodio es la Iglesia. Pero en la época postconciliar, la defección de Italia en 1974 y de España en 1981 ha consumado la completa emancipación de la sociedad europea respecto a su base religiosa. En el siglo pasado puede encontrarse algún caso raro de desviación respecto a la doctrina de siempre, incluso en publicaciones de eclesiásticos, pero siempre denunciada y condenada. La desistencia en la firmeza por parte de la Iglesia se manifestó en Italia en la época de la campaña de referéndum contra el divorcio, cuando se vio a no pocos sacerdotes defender la disolubilidad con la tolerancia de sus superiores. Algunos obispos condenaron directamente la participación de los sacerdotes en la promoción del referéndum contra el divorcio, y el patriarca de Venecia tuvo que apartar del oficio al asistente eclesiástico de los universitarios católicos por pronunciarse públicamente a favor del divorcio. La desistencia apareció también en el protocolo firmado por la Santa Sede con Portugal en febrero de 1975 para reformar el Concordato de 1940, mientras el pacto precedente estipulaba que, en obsequio al principio de la indisolubilidad, los cónyuges católicos renunciaban a la facultad civil de pedir el divorcio, y que por tanto los tribunales de la República no podían pronunciar sentencias de divorcio de cónyuges canónicamente casados. El protocolo de 1975 se limita a recordar a los cónyuges católicos la indisolubilidad y se reconoce a los tribunales civiles la concesión de la disolución del vínculo. El estupor ante tal innovación disminuye si se consideran las declaraciones de algunos padres del Vaticano II en favor de la disolubilidad del vínculo. Eran obispos de la Iglesia Oriental, sujetos al influjo de la disciplina matrimonial de la Iglesia Ortodoxa. Esta admite el divorcio en diversos casos, entre los cuales está la culpa del cónyuge que conspira contra el Estado. Charles Jornet dejó bien claro en la sesión del 1 de octubre de 1965 de qué manera esta disposición indulgente de la Iglesia Ortodoxa depende históricamente de su servidumbre política respecto al Imperio bizantino y al Imperio zarista. La intervención era una respuesta a las sugerencias de Monseñor Elias Zogby, vicario patriarcal de los melquitas en Egipto, para que se disolviese el vínculo entre el cónyuge injustamente abandonado y el cónyuge culpable. Habiendo provocado esta sugerencia un desmesurado alboroto en la asamblea y en la prensa, el prelado consideró su deber declarar en una posterior intervención en el concilio que, proponiendo esa dispensa, él no pretendía derogar completamente el principio de la indisolubilidad. Pero la réplica es obvia. No basta mantener verbalmente una cosa si después se pretende hacerla coexistir intacta con otra cosa que la destruye. El ataque más explícito a la indisolubilidad fue sin embargo conducido por el patriarca de los melquitas, Máximo IV, quien retomó con mayor empeño las propuestas de Monseñor Zogby
y recogió en un volumen sus intervenciones conciliares y sus declaraciones extraconciliares. El abandono de la doctrina no es obviamente profesado como tal, sino propuesto como una variación de la disciplina y no del dogma, y como una solución pastoral. Se defiende in capite libre la indisolubilidad, definida solamente en Trento como objeto de fe, y que cierra la puerta a toda discusión. Pero después, con la sofística propia de los innovadores, se viene a decir: en la Iglesia Católica se encuentran casos de una injusticia verdaderamente sublevante, que condena a seres humanos cuya vocación es vivir en el estado común del matrimonio, y a quienes esto se les impide sin que haya falta por su parte y sin que puedan, humanamente hablando, soportar durante toda su vida ese estado anormal. A los argumentos del patriarca se opone la perpetua tradición de la Iglesia, y desde un punto de vista teórico toda la dogmática católica. No nos extenderemos sobre el método bustrofédico propio de los innovadores, que caminan en un sentido concediendo vocalmente la indisolubilidad, para después volverse enseguida en sentido opuesto afirmando la disolubilidad, como si pudiesen coexistir los contradictorios. Las afirmaciones del patriarca van más allá del límite que separa la libertad teológica del dogma de fe, y vienen así a investir torcidamente los principios de la religión. Se rechaza implícitamente la diferencia entre sufrimiento e injusticia, alegando que el cónyuge inocente padece por culpa de la Iglesia un dolor injusto. Aquí resulta implicada toda la teoría, aparte de la doctrina católica del dolor. La injusticia es evidente por parte del cónyuge que ha roto la comunión, pero el patriarca considera que existe también injusticia por parte de la Iglesia. Esta, por no mantenerse menos fiel al principio evangélico que al derecho natural, no se arroga la capacidad de evitar ese dolor. Ella castiga al cónyuge culpable de la injusticia, privándolo, por ejemplo, de la Eucaristía e infligiéndole otras disminuciones de sus derechos, pero no hace prevalecer jamás el bien eudomonológico sobre el bien moral y la ley. Más bien, la base del cristianismo es la idea del justo sufriente, y la religión no promete la exención del dolor terrenal, sino del dolor en la otra vida. Introduce al dolor en un orden integrado por la vida presente y por la futura, en una visión esencialmente sobrenatural. La posición del patriarca es naturalista. Según la fe, Dios no conduce las cosas del mundo de modo que los buenos obtengan el bien mundano en el mundo, sino de modo que obtengan al final todo bien de quien es todo el bien. La Iglesia no tiene por fin peculiar la supresión del dolor. Rechaza la insolencia del filósofo antiguo, que sentenciaba: cuando se habla de una acción buena acompañada por el dolor, se dice algo contradictorio. Los hombres deben trabajar para evitar y sancionar la injusticia, pero todos están expuestos a ella independientemente de su estado moral. Los hombres sufren porque son hombres, no porque sean personalmente malvados. No entro en el discurso teológico que demuestra que todo mal humano depende del pecado original. La religión no se escandaliza por el sufrimiento del justo y no ve en ello una injusticia. La contempla dentro del orden total del destino y asociado siempre a un sentimiento prevalente de alegría que proviene de la esperanza en la inmortalidad feliz. Sin embargo, el mencionado patriarca considera que el dolor es una injusticia, en vez de experiencia de la virtud, participación con Cristo, y purificación y expiación por los pecados propios y ajenos. Y además, traslada la responsabilidad de la injusticia desde el culpable hasta la Iglesia inocente. Más sobre Maximus IV, la expresión, humanamente hablando. La teoría matrimonial de Maximus IV pone en cuestión
la teodicea misma de la religión católica, según la cual en cualquier situación en la que se encuentre el cristiano en el mundo, ni la injusticia de los hombres, ni el dolor inferido por la naturaleza, pueden jamás perjudicar a su salvación eterna y al cumplimiento del fin para el que ha sido creado. Esta difícil verdad está fundada inmediatamente sobre la trascendencia del fin y sobre la inconmensurabilidad del mal eudomonológico, del dolor, respecto al bien moral, la virtud, aparte de sobre la inconmensurabilidad de los padecimientos terrenales respecto a la recompensa del más allá. Son célebres los pasajes de San Pablo. Esos padecimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Porque nuestra tribulación momentánea y ligera va labrándonos un eterno peso de gloria cada vez más inmensamente. Es en realidad el contrapeso que hace el infinito a toda cantidad finita. El patriarca hace en cosas de fe un discurso puramente humano, humanamente hablando, descuidando el dogma de la gracia, según el cual es posible apud Deum lo que es imposible, apud hominis, como enseña Cristo. En virtud del dogma de la gracia, el hombre no está jamás obligado al pecado. Su inserción en la contingencia histórica confiere concreción a la abolición, pero no puede determinarla. En el dogma negado por Lutero y reafirmado en Trento, que el patriarca anula al que quita nervio cuando profesa hablar humanamente. La reserva expresada con la fórmula humanamente hablando es una invención de los iluministas, que fingían corregir sus afirmaciones contrarias a la religión, alegando hablar solo humanamente. Pero la distinción planteada por el patriarca es vana y nula. Quien cree en una religión sobrenatural no puede hablar jamás solo humanamente. O, si se quiere, puede hablar así, pero hipotéticamente, no téticamente. Ad personam, no ad rem. No hay tres tipos de sentimientos: los justos, los injustos y los humanos. Y no hay tres tipos de juicios: los verdaderos, los falsos y los humanos. Esta tercera categoría tiene gran importancia en el habla coloquial, pero carece de consistencia. Todo sentimiento es justo o injusto, y todo juicio es verdadero o falso. Todo el pensar y todo el querer humanamente se reduce por necesidad a una o a otra de esas clases. Finalmente, la posición de Maximus IV da origen a un humanismo incompatible con la doctrina católica. La religión no conoce término medio entre lo verdadero y lo falso, esa especie de limbo que frustraría la redención de Cristo, haciendo retroceder al género humano a la situación del tiempo en que el Divino Maestro aún no había venido. Los obispos del Canadá promulgaron en 1967 un documento a favor de la ley que facilitaba el divorcio. La Iglesia, llamada a juzgar una ley civil del divorcio, debe no solo tener en cuenta su propia legislación, sino también considerar lo que mejor sirve al bien común de la sociedad civil. Por consiguiente, los obispos no se oponen a una reforma de la ley que amplíe y facilite el derecho a disolver los matrimonios. La relación entre la multiplicación de los divorcios y el bien común no está explicada por los obispos. Aún declaran que el divorcio tiene sentido para ellos solamente en el conjunto de una política abierta y positiva de consolidación de los valores familiares. Los obispos canadienses consideran que el divorcio es un medio de consolidación de los valores familiares, que contribuye al bien común y que contiene un sentido cristiano, pero no consiguen que olvidemos a aquellos hermanos suyos en el episcopado que en el siglo pasado se dejaban encarcelar por defender el matrimonio cristiano. Convicciones. Breves miradas a la verdad.